yo os voy a contar cómo empezó todo esto. Hace cosa de un año y pico, bueno, pues en una subasta compro una fotografía de una agencia de prensa, de la agencia Cifra, que dice: primer partido femenino celebrado en Alcalá de Henares. Bueno, compro naturalmente la fotografía y por detrás de la fotografía estaba la información de prensa. Siempre suele aparecer de esa manera. Tengo varias fotografías de agencias y siempre aparece de la manera. Y lo que destacaban, aparte de eso, de que era el primer partido femenino de fútbol que se había celebrado en Alcalá de Henares, destacan una cuestión, solamente una cuestión. No hablan ni siquiera del resultado que hubo. Dicen, el taquillero nos explicó que se había recaudado más que en los partidos de los hombres. Es decir, se quedó en la anécdota. Y desgraciadamente, ese es el problema. Tuvieron tremendas dificultades las mujeres que decidieron jugar al fútbol en aquellos años. Tremendas dificultades. Se quedó todo en la anécdota. Y desgraciadamente hubo dos cuestiones que contribuyeron a intentar presentar todo esto de la mujer en el fútbol como si fuera una charada. Por un lado, fueron dos partidos de fútbol organizados por el presidente del Rayo Vallecano, uno en Madrid, en Vallecas, y otro en el Benito Villamarín, en Sevilla, en el que, bueno, pues era un partido de fútbol entre las folclóricas y las finolis. Entre las folclóricas, la capitana era Lola Flores, también jugaba su hermana Carmen, Rocío Jurado, bueno, pues las conocidas en aquella época. Y en las finolis, pues bueno, pues eran actrices que tenían un cierto nombre en aquella época, pero que hoy la mayoría, desgraciadamente o afortunadamente, no se sabe, pues poco recuerdo ha quedado. Y poco después, prácticamente al mismo tiempo, se estrena una película de Pedro Masó, Las Ibéricas Fútbol Club, en el que igualmente lo que se hace es ridiculizar, es decir, presentar como una parodia. Aquello no era deporte, aquello no era fútbol, aquello era un pitorreo, con perdón. O sea, por ejemplo, pues antes de tirar un penalti, una de las jugadoras se pinta los labios, o sea, es un poco ridícula. Y eso hizo mucho daño a las mujeres, mucho, sobre todo a las primeras. El primer partido de fútbol que se celebra femenino en España, bueno, hay algún antecedente, un partido suelto en la Guerra Civil, pero el primer partido de fútbol tiene lugar el 8 de diciembre de 1970. Se celebró en el campo del Boeticher y bueno, pues fue impresionante. O sea, 8.000 personas presenciaron ese partido, que pagaron sus 25 pesetas por asistir a él. Lo organizó Rafael Muga, que por cierto estaba hablando con él y que se ha disculpado porque no ha podido estar en esta ocasión, que le hubiera encantado, le hubiera gustado muchísimo. Y cuando acabó el partido, Rafael Muga fue acompañado por una pareja de la Guardia Civil al cuartelillo. Y allí en el cuartelillo, el responsable del cuartelillo le dijo: ¿pero cómo se le ocurre a usted hacer un partido de fútbol entre mujeres? Esa era la idea, el momento, lo que había en aquellos momentos, la situación que había en aquellos momentos. Pero, fíjense, 8 de diciembre de 1970, 21 de febrero de 1971, 3 meses después, se celebra ya el primer partido de fútbol en Alcalá, entre el equipo de la Real Sociedad Deportiva Alcalá y el Sizán, que era un equipo de Villaverde, precisamente. Las alcalaínas, bueno, pues el partido se desarrolló bien, hubo un momento, iban perdiendo 1-2, en ese momento se pita un penalti a favor de las alcalaínas, desgraciadamente se falla y al final acabaron perdiendo 1-4. Pero ese fue el primer partido. Poco después, en el mes de marzo, vuelven a jugar otro partido contra el Villaverde. Y ahí, también en Alcalá, volvieron también a perder 0-2. Pero siguieron jugando al fútbol. Y luego llegó un partido importante que jugaron con el Manchego y ese le ganaron 8-0. 8-0, con 5 goles de Blanca Palacios. Aunque la máxima goleadora, la Pichichi, al final de todos los partidos jugados no fue Blanca. Pero lo que quiero comentar fueron las dificultades. Efectivamente, al principio, bueno, recibieron un cierto apoyo de la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Les dejó las camisetas, les dejó los pantalones,
las botas no, esas se las tenían que pagar ellas. Y si se dan cuenta, hay un detalle muy curioso, y es que en las camisetas no va el escudo de la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Las dejaban jugar en el campo del Alcalá. El campo del Alcalá no era ni mucho menos la Ciudad Deportiva del Val, todavía no se había construido, estamos a principios del año 1971. El campo era el campo del Humilladero. Para los que no lo sepan, el campo del Humilladero luego lo vendió porque era propiedad de la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Cuando se construye la ciudad deportiva, venden ese terreno y sobre él se levanta el Boisán, el centro comercial Boisán y los bloques que hay al lado, para que se sitúen donde estaba el campo de fútbol del Humilladero. Y las dejaban entrenar en el equipo en ese campo de fútbol naturalmente de tierra. Esto es hoy en día un verdadero lujo comparado con lo que tenían ellas, ¿no? Las dejaban entrenar, sí, cuando terminaban los hombres, a las 10 de la noche, a veces con un frío tremendo en invierno. Esa fue la situación que tuvieron que pasar. Pero no solamente es eso, sino también, y eso pues quizás luego Marisa nos puede dar algunos datos más concretos, las presiones familiares fueron importantes. Y todo eso pues contribuyó a que, desgraciadamente, ese equipo solamente jugara una temporada. La temporada siguiente, el Alcalá retiró ese apoyo, que tampoco era tan grande, que les habían dado, ni mucho menos, y bueno, pues el equipo, desgraciadamente, desapareció. Pero a mí lo que me quería destacar, sobre todo, es, por un lado, la tremenda valentía que tuvieron por jugar al fútbol, por salir, puede parecer ahora ridículo, pero por salir en pantalones cortos. Las decían de todo, las decían absolutamente de todo. La tremenda valentía, porque además hay una cosa. Miren, en aquel tiempo el deporte femenino dependía de la sección femenina, que la sección femenina dependía de la Falange. Bueno, pues la sección femenina emitió un comunicado en el que decía claramente que los deportes de esfuerzo no estaban aconsejados para las mujeres. Y se fijaban especialmente en tres deportes: el rugby, el ciclismo y el fútbol. Esos no eran deportes para mujeres, para que se sitúen un poco en las tremendas dificultades que tuvieron ellas que superar en su momento. Y luego, pues eso, las pioneras. Es que no habían pasado ni siquiera 3 meses del primer partido de fútbol que se celebra en España, primer partido de fútbol femenino, cuando ya ellas ya habían formado su equipo y estaban jugando al fútbol, ya jugaban su primer partido. Me parece que esos son aspectos que conviene, que hay que destacar. Son unas valientes y unas pioneras. Yo creo que lo que queda ya es que demos paso a un vídeo en el que nos va a contar, nos va a relatar pues un poquito algunas de estas cosas, algunos de estos detalles de aquellos momentos. Hay una cosa que se me ha olvidado. Rafael Muga también creó la primera selección femenina de fútbol y jugaron su primer partido en el campo de la Condomina de Murcia. Naturalmente no estaban reconocidas por la Federación Española de Fútbol. E incluso el presidente de la Federación Murciana se puso en la puerta del estadio para intentar impedir que la gente entrara a ver el partido. Empataron a 3 con Portugal, jugaron con Portugal, empataron a 3. El fútbol femenino ya tenía un nivel tan bueno, el español tan solo en muy poco tiempo, que las invitaron a jugar en el Mundial de México de 1971. Pero no estaban federadas, la federación no lo admitió, Pérez Payá no admitió bajo ningún concepto y no pudieron jugar en ese Mundial de fútbol. El fútbol femenino solamente fue admitido por la Federación ya en época de democracia, siendo ministro Íñigo Cabero de la UCB en el año 1980. En ese momento fue cuando por primera vez fue reconocido y cuando entró en la Federación Española. Y ya creo que en este momento no me quiero alargar mucho más. Quiero dar naturalmente las gracias a las 6 que han asistido a este acto. Naturalmente agradecerlo a Lola, la concejala de Deportes, que en cuanto le conté un poco esto, pues la verdad es que enseguida se mostró absolutamente abierta para de alguna forma reconocer el valor de estas mujeres, a la alcaldesa naturalmente, a Judith, al resto de las concejalas y concejales del Ayuntamiento de Alcalá, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.